Shalom, shalom familia, quienes habla su hermano Rudolf Reyes Morales de la Kehilá de Yehoshua. Saludos cordiales para todos mis hermanos de la Kehilá. Saludos cordiales para todos mis hermanos dispersos por este mundo. Hoy quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey, nuestro Mele, Yeshua HaMashiach, que nos permiten el poder estar con todos ustedes, llevándole semanalmente las porciones semanales, los comienzos de mes, los tiempos señalados, para gloria y honra de nuestro Rey. Yo quiero invitarle que usted pueda entrar a la página del Yo Soy, congregación virtual en línea, el Yo Soy, y ahí podrá ver la diversidad de estudios, recursos que le podrán ayudar para su crecimiento personal y espiritual, y que el Padre ha puesto para que usted sea edificado a través de las enseñanzas que están en esa página, en la congregación, o mejor dicho, el Yo Soy. Quiero aprovechar la oportunidad también de poder saludar a nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua, el Mori Aarón y a su esposa, la Mora Aracelis, que son las personas que el Padre puso para pastorear el rebaño y para poder guiar el rebaño a conocer esta verdad, cosa que me siento orgulloso de pertenecer aquí y de estar en ella, inclusive aprendiendo. Bueno, familia, hoy vamos a ver, voy a tratar de hacer el último audio, pero no quiero disponer de tiempo, solo quiero hablar de lo que es la serie del Mesías, la autoridad del Mesías, la autoridad del Mesías, cómo la obtuvo y qué fue lo que pasó para que se anunciara su venida. Pero antes de comenzar yo quiero citar el Shema para dar inicio entonces formalmente al estudio. Dice Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y dice, escucha Israel a Jehová nuestro Dios, Jehová es primero, y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén. Bien, familia, estamos viendo una serie de verdad bastante, para mí, edificante, porque cómo el Padre utilizó a esta persona para poder liberar al mundo de las garras que tenía a través de Hasatán y que fue quitada en el momento que pecan. Que más sin embargo hemos visto cómo el Padre a través de la línea del tiempo, por promesas y pactos y acuerdos, está restaurando a la humanidad. Y que independientemente de las ópticas que puedan haber o existir, es importante resaltar y prevalecer en lo que vino a ser el Mesías y por qué Yeshua es el Mesías. Concluimos con el libro de Daniel en el capítulo 2, cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor y cómo vimos que esos imperios hasta la actualidad han estado. Entonces eso nos dice que la palabra profética más segura es esta, y que habla de los eventos y que no existe ninguna constitución en el mundo que tenga tal cualidad y tal virtud y tales promesas, no solamente con el pueblo de Israel, sino todos aquellos que se adhieran el pacto por los méritos del Mesías. No hay otro. Y no hay otra persona que sea salvo con ese nombre, y no hay una constitución que tenga tales características, como lo dije, que prometan la salvación y la restauración de la humanidad a través de la autoridad y de lo que vino a delegar Yeshua. Entonces concluimos como en Daniel, como lo dije, con esa imagen que habla de que iba a permanecer, que incluso esa imagen, cuando vayamos al libro de Apocalipsis,
se le permitió al enemigo ejercer autoridad en la tierra. Pero cómo Yeshua se la quitó, ya sabemos que fue mediante el madero, pero que también fue profetizado, como lo vimos en el libro de Isaías, como lo vimos en el libro de Jeremías, y como están otras profecías que están en los profetas, pero que estas son las que yo pude tomar para hacer este estudio. Y que espero que le ayude de verdad a lo que es la autoridad en el Mesías. Incluso en el capítulo 12 de Daniel, me gusta cómo termina, porque dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, el cual fue nunca dado, que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hayan inscrito en el rollo. Y que la multitud de los que duermen del pueblo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión eterna. Y es ahí donde yo voy. Y cuando digo que lo que quiero explicar es lo siguiente, que las personas que han estado en esos cargos públicos o de autoridad, bien sea en el pueblo de Israel o no en el pueblo de Israel, en las naciones, van a ser enjuiciados, como lo dice aquí, pero no solamente aquellos que tienen que ver con cargos de autoridad, es toda la humanidad. Ahí dice uno para vergüenza, unos serán para vida eterna y otros para vergüenza. Aquí todavía no está hablando del Mesías. Cuando aparece el Mesías, según lo que está escrito aquí y en el momento que se dio la carta, que lo dice el libro de Daniel, que serían contados hasta que fueran restaurados los tiempos, la ciudad santa, las puertas, ese fue en el tiempo de Jeremías. Y que para quienes han esperado a Yeshua, o esperaron en aquel entonces, habrían de pasar casi 490 años, pero que en el año 487 se le iba a quitar la vida al Mesías. Y eso lo podemos saber porque las 70 semanas que están en el libro de Daniel. Y ese es el tiempo que se le conoce como el tiempo del cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De la venida del Mesías. El momento que Jesús aparece y se le quitó la vida, como está escrito, para mí Yeshua califica como Mesías porque él pasó en un pollino, y hay otras profecías que tienen que ver con él y las acabamos de ver. E inclusive cuando a María se le anuncia que ella iba a llevar en su vientre al Mesías, le fue revelado por sueño a José, porque estaban comprometidos en palabra, y él pensaba dejarla públicamente sin haber nada de escándalo, pues tranquilo. Y el padre se le revela y dice: hey, no la deje porque lo que ella trae es santo. Entonces ya vemos que el padre utilizó a una mujer para, digamos que un vientre en alquiler, no en esa forma que lo quiero presentar, sino que utilizó la figura de una mujer. Y que vino lleno del Rúa. Pero no solamente fue Miriam, sino Elizabeth, la mamá de que fuera Juan el Inmersor. Acuérdense que ella era esposa de un levita y eran primas. Lo más seguro que Miriam, también José, fuera de ahí mismo, que fueran, digamos, lo importante es que vienen del pueblo de Israel y que son figuras que el Padre utilizó, o personas, para que viniera el Mesías y lo anunciara a través de Juan de su reino. Entonces vamos a entrar en escena, y por eso quise hablar de esto y de lo que era el tiempo del cumplimiento, para que cuando apareciera Yeshua, porque ya vamos a ver cosas vitales de las que dijo Yeshua. En el libro de Juan, cuando Yeshua está hablando con Nicodemo, eso está en el capítulo 3. Vamos a ir primero a Mateo, pero quiero hablar de esta cita específicamente porque para mí es importante y creo que para usted también. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, magistrado de los judíos, y vino de noche a él y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Jehová como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces
si no está Jehová con él? Aquí está. La primera premisa que le dice. Si Jehová no estuviera contigo, tú no puedes hacer nada de ello. ¿Y qué le dice? Respondiendo Yeshua, le dijo, de cierto digo que el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Jehová, de Dios. Le dijo Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Yeshua, de cierto digo que el que no naciere del agua y del rúa no entrará en el reino de los cielos. Aquí está. Dos herramientas, dos recursos, aparte que Yeshua vino con por su madre, que el Padre le diera la palabra y que viniera por el rúa. Aquí está la evidencia de que la autoridad que tiene el Mesías. Cuando es bautizado, el Padre lo toma y ahí ya podría hacer todas las cosas que se anunciaron en los profetas, como lo dije en el libro de Isaías, como lo dije en el libro de Jeremías, pero sobre todo Isaías, el poder de su espíritu no se apagará, y que se anunciaba también la muerte, porque lo dije en el capítulo del 52 al 53 del libro de Isaías. Vamos entonces ahora ya diciendo esto, ya lo acaba de decir, si no naciera del agua, nuevo nacimiento, y del rúa, el sello, las arras del Espíritu. Vamos al libro de Mateo, capítulo ya le digo. Juan el Bautista comienza a hablar, capítulo 3, comienza a hablar y dice, porque arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y está hablando ya, por eso le dije que Miriam y Elizabeth, estas dos figuras. La madre, y ahora aparece el hijo, anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Era el tiempo de Teshuvah, era el tiempo que el Padre estaba dando para que el pueblo de Israel aceptara al Mesías y no como ellos lo estaban esperando, para que le diera paz en el Medio Oriente y que el templo estuviera gobernando. Bueno, pero el Padre tiene su manera de ver las cosas, de hacerlas, y no nuestra idea en nuestra manera, ni en nuestra fuerza, no, sino como Él le ha parecido. En el capítulo 4, Yeshua es tentado y es impulsado al desierto. Estuvo 40 días y ahí podemos ver la no discusión, sino el diálogo que existe, que el Satanás tentándolo, pero que Yeshua venció. Y Yeshua comienza su ministerio en el verso 12 del capítulo 4, que dice, cuando oyó que había sido encarcelado, se retiró a Galilea, Juan, y dejando Nazaret, habitó en Cafarnaúm junto al mar. ¿Y qué dice? Tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, camino al mar, más allá de Jordán, Galilea, los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio una gran luz y sombra de muerte, y una luz amaneció, y desde entonces comenzó Yeshua a predicar arrepentida porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está Yeshua porque recibió la autoridad, fue ungido para tal función. Y recordemos lo que le dijo, ¿quién? Nicodemo. El que no naciera del agua y del rúa. No hay otro. Pero hay que entender eso también. En el capítulo 6, en el verso 13, ya comienza Yeshua su ministerio y comienza a hablar. Y aquí lo que está hablando es, cuando Yeshua, en la oración, al final, ¿qué dice? Y no nos metas a prueba, mas líbranos del mal, porque si perdonaste a los hombres y tu ofensa, vuestro Padre Celestial lo perdonará. Pero si es perdonado, tampoco vuestro Padre tampoco perdonará. Entonces, el perdón. Yeshua está hablando aquí, la oración al Padre, de la que se conoce como el Padre Nuestro, es la oración más poderosa que puede haber. Y que dice, vénganos tu reino y hágase su voluntad en los cielos y en la tierra. Aquí tiene la doble autoridad. Y aquí está en un plano físico y un plano espiritual. Es decir, se maneja los conceptos y se entrelaza, y eso nadie lo invalida, como siempre le he dicho. Aunque usted no pueda ver, y el hecho que usted no vea no va a dejar de cumplirse, porque esas son sus promesas. En el capítulo 7, en el verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestido de ropa de ovejas, porque dicen,
son lobos rapaces, porque por los frutos los reconoceréis. ¿Acaso recogen uva en los espinos y de los abrojos? Así que todo árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo no da, el árbol malo, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego si no lo reconoce. Y el 29 de ahí mismo, porque le enseñaba como el que tiene autoridad sobre ello. Aquí está la autoridad, lo que hemos estado hablando. Los frutos tienen que ver con lo que tú haces. ¿Se acuerdan lo que le dije cuando multiplicaba y fructificaba? Esos son los frutos que el Padre ha querido recoger, y que esos frutos tienen que ser frutos buenos y no los malos. ¿Y qué dice la gente? Y él enseñaba como el que tiene autoridad. Entonces la autoridad no es porque me dieron la función, sino que yo tengo que ejercer una buena función de ella misma. Y si yo no conozco mis funciones y hago, o sabiendo que también, cualquiera de las dos, si yo hago un buen uso de la autoridad, voy a ser bien visto, pero si hago un mal uso de la autoridad, voy a llevar mis consecuencias. Y eso es lo que está hablando aquí de los frutos. Y la gente decía como que él tiene autoridad. ¿Por qué? Porque lo que él hablaba, hacía. Es decir, no solamente por sus dichos que hablaba, sino por sus hechos. En el 8:9, de ahí mismo. Y es cuando el siervo, el centurión, manda a Yeshua que le diga sana al siervo. ¿Y qué le dice? Porque aún yo siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí. Y digo a este ve, y a otro ven, y viene. Y mi siervo así lo hace. Y que dice Yeshua, al oírlo se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto, os digo que en Israel no ha hallado tanta fe como esta. Porque se manejaba en la autoridad. Si tú manejas la autoridad para bien, no vas a tener ningún problema. Porque lo que tú dices aquí se va a hacer en cualquier parte. ¿Hacer qué? Bueno, lo que el Padre te ha dado autoridad. Si tú tienes tu función, la estás ejerciendo bien, no tienes por qué tener ningún problema. Y lo que le digo, en un ámbito natural, ¿a dónde estaba el siervo? En la casa del romano. Y era un siervo judío. Parece que ellos estaban bajo la opresión. Pero ¿qué le dijo? Di la palabra. ¿Y qué dijo Yeshua? Aún en esta tierra no ha hallado tanta fe. Imagínense, y era el pueblo que el Padre le había dado para que ejerciera la autoridad para sanar y restaurar las naciones. ¿Qué pasó? Que los levitas que estaban en el templo no le tocaba llevar el sacerdocio, es decir, el Cohen Gadol. Y compraron eso por precio de dinero. Por eso el Padre tiene que buscar a dos personas que no fueran levitas, porque no estaban llevando las cosas correctas dentro del templo. Y por eso tuvo que nombrarle a Yeshua, porque también tenía que cumplirse una promesa, que por eso le hablé de el hijo de Jacob, cuando Rubén perdió la primogenitura. Se dividió la primogenitura y tenía que venir un rey a sanar y a restaurar. Mientras que el pueblo de Israel quería venganza, Jehová, según la Escritura, tenía que venir alguien a ¿qué? A poner orden en un ámbito físico y espiritual, y a quitarle a Satán lo que el derecho le había quitado a Adán. Entonces ya vemos que la autoridad no solamente se delega por función dentro de la autoridad, sino que él tuvo que buscar. Por eso no significa que Jesús no cumpliera, porque le delegó y comenzó a cumplir con su ministerio. Entonces la autoridad es ejercida de manera correcta. No hay nada que discutir. Entonces aquí vemos el romano, di la palabra, lo dijo y fue sano. En el 21, para ir adelantando esto, capítulo 21. Y tiene que ver, oigan, el verso 23 del capítulo 21 de Mateo, Matillajo. Cuando entró al templo,
al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué clase de autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Yeshua le dijo: yo también le voy a hacer una pregunta y un asunto, y espero que me la respondáis. Yo también os diré qué clase de autoridad hago estas cosas. Y le dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De los cielos o de hombre? Y ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le conociste y no le creíste? Y si decimos que de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. ¿Qué tal? Aquí está Yeshua ejerciendo su autoridad. ¿Y qué le dijeron ellos? Y respondiendo, le dijeron: no sabemos. Y Yeshua le dijo: yo tampoco le diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. ¿De qué me vale a mí tener un cargo, una función, si no estoy haciendo el uso debido de ello? Es un peligro, hermano. Es un peligro. El 22, capítulo 22. Ya le digo la cita. Ya, le pido disculpas, estoy buscando la cita, el verso... Ya, el 15. Y otra vez, y es el asunto del tributo. Y tiene que ver cuando la hipocresía de ellos, que le dice: entonces los fariseos salieron deliberadamente como enredarlo. Oiga, como enredarlo con alguna pregunta, y lo enviaron los discípulos y ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres un hombre veraz, con verdad, que enseñas el camino de quién, de Jehová, y no te cuidas de nadie, pues no mira la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César, sí o no? Y Yeshua le dijo que sí. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban bajo un yugo, y cuando eran sistemas opresivos, tú a través del impuesto tenías que reconocerlo, y entonces era válido el impuesto. El mismo Yeshua les está respondiendo a ellos con sus propias palabras y con su propia maldad, pero no es maldad, sino para que se den cuenta del uso de la autoridad. El capítulo 24. Yeshua le está anunciando de los acontecimientos, de lo que iba a suceder después de su muerte. Pero le está hablando ya del tiempo, en la línea del tiempo, los eventos que iban a suceder. ¿Y qué dice el 30? Entonces aparecerán una señal del cielo, y al Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir con las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con 4 trompetas, y reunirá a los escogidos de los 4 vientos, un extremo del otro extremo de los cielos. Si Yeshua hubiera fallado cuando Hasatán, o en su función, no pudiera haber dicho esto. No pudiera haber dicho esto. ¿Por qué? Porque no podía venir, porque perdió en cuanto a si hubiese ejercido su rol mal. Pero como él murió y no tenía pecado, entonces le quitó el derecho legal a que tenía Hasatán. Y que en la línea del tiempo tal poder se cumple. Y si él le está diciendo que él va a venir con poder y gloria, bueno, entonces está ejerciendo su autoridad en el momento que vino físico, y aunque usted no lo vea en un plano espiritual, él todavía gobierna. Y está diciendo que él viene. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra. El capítulo 26. El verso 60 y... Sí, es lo mismo. Cuando Yeshua lo están confrontando. Y los sacerdotes buscan un falso testimonio. Y él le dice que a él lo van a ver
a él sentado en la nube con la diestra y poder. Imagínense, si él estaba haciendo esa declaración, lo que ellos nunca entendieron el por qué tenía que él estaba allí. ¿Por qué? Porque tenía que quitarle el derecho a Hasatán para poder llegar a ese lugar. Vuelvo y le repito, si usted no entiende en un plano físico, menos en el espiritual. Vamos al libro de Lucas para ir avanzando en el capítulo 1, el libro de Lucas. Verso 17, ¿qué nos dice? Y después de verlo, manifestaron lo que le fue dicho acerca del niño, y todos creyeron y se maravillaban de las cosas dichas por los pastores. No, perdón, me equivoqué. 1:17. Y él irá adelante con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones hacia los padres y hacia los hijos, y los hijos rebeldes, y la prudencia de los justos a preparar el camino de Jehová, su pueblo, bien dispuesto. Aquí está, vendría con el espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque Elías hizo la señal y prodigio, aunque no tenía nada que ver con el templo, o levita, o sacerdote en cuanto a función, pero fue la persona que utilizó para restaurar. ¿Qué le parece eso? En el tiempo de Elías sucedió, en el tiempo de Eliseo también, pero que igual manera los sacerdotes y los levitas no estaban ejerciendo su función y tuvo que ungir el Padre a esta persona, aunque también venía la profecía dada para la tribu de Judá. Entonces, ¿se cumplen las promesas? Claro que se cumplen. ¿Y que Jesús era la persona? Sí. Una pregunta, cuando Jesús está hablando del samaritano, miren lo que el lenguaje que sucede allí, antes de continuar. Ahí sucede lo siguiente. Jesús le está diciendo, había un hombre herido, y pasó un sacerdote, y no lo levantó y no lo restauró. Y había un levita, y pasó y no lo levantó. Pero vino un samaritano, lo montó en el asno, lo vendó, lo curó, le puso vino, aceite. Le está diciendo, ustedes tenían esa función y no la hicieron. Y ahora le fue dada, lo vamos a ver. Ahí el 35, ahí mismo de Lucas capítulo 1. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y con el poder del Altísimo te hará sombra, la cual también le ha nacido y será santo Jehová. ¿El anuncio de quién? Aquí está, sobre Miriam. Vamos al capítulo 4. Que ya vimos que ya Yeshua, por profecía, por Miriam, Juan, y es cuando ya va luego de la tentación. El verso 14. Yeshua regresó a Galilea en el poder del Rúa, y se extendió su fama por toda la comarca, y enseñaba en la sinagoga y siendo admirado por todos. Aquí está ejerciendo ya la autoridad, y ahí del 16 en adelante tenían que ver a proclamar el año de la libertad, restaurar la vista a los ciegos, enviar libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. Eso está en Isaías. ¿Lo leímos, sí o no? Entonces Yeshua califica. Y por eso no solamente que califica, sino que utilizó la autoridad. Lo vamos a ver. El 36 de ahí mismo, el capítulo 4. Y sobrevino un gran asombro, sobre todo conversaban diciendo, ¿qué palabra es esta y con qué autoridad? Y el poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por toda la circuncisión y por la región vecina. Aquí está ungido para llevar tal función y ejercer su autoridad. Él era una persona que no tiene y no está ungido por el Padre para tal función, no puede hacerlo. El 5. ¿Qué dice? Y aconteció que en aquellos días estaba enseñando y había sentado uno de los fariseos y la autoridad de la ley, las cuales habían llegado de la Galilea y de toda la Judea. Y estaba que el poder de quien de Jehová para sanar. Y a unos varones llevaban a un catre, a un hombre paralítico, y procuraban meterlo adentro para que fuera sano. Por él aquí está la autoridad de Yeshua, el poder para sanar y restaurar. El 6, capítulo 19, verso 19, perdón.
¿Y qué dice? Y toda la multitud procuraba tocarlo porque salía poder de él y todos eran sanados. Aquí está, vuelvo y lo repito, la autoridad del Mesías para sanar y restaurar. Si Yeshua no hubiese sido la persona, nadie puede hacer esto. Y no hay ningún nombre bajo los cielos y la tierra que se le haya dado otra autoridad para dominar en cualquiera, así sea en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, que tenga que ver con él, con su función dentro de su ministerio. Vamos al 8. Capítulo 8. Ya va, un momentico que me estoy buscando la cita. No, perdón, es el capítulo 9. Mire, aquí inclusive en el 8, lo que sí puedo decir tiene que ver con la hija de Jairo. Y es cuando la mujer de flujo de sangre toca los zigzag. Y él dice, de mí salió poder. O sea que esta mujer reconoció que Yeshua era el Mesías. Y que al tocarlo, activó, a tocar el zigzag, los zigzag, el Padre tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque esos son sus acuerdos y sus pactos. Y él dice, eso está en el libro de Números, que esos zigzag y esos nudos, él se acordaría de los pactos. Y el pueblo también tenía que cumplir los pactos. ¿Por qué? Porque cuando pone el nudo, es decir, ambos están en el mismo acuerdo, en el mismo pacto. Bueno, eso fue lo que pasó con la mujer. Ella tocó los zigzag y fue sana. Y él dice, ¿quién fue? Porque me tocó poder. Lo que él sabía, lo que quería que él le dijera él. Y ella le dijo, Señor, fui yo. Mi Adón, fui yo. Y él dijo, tu fe te ha sanado. Eso es lo que él quería saber. Miren, en el capítulo 10, en el verso 1, tomen en cuenta esto. Después de estas cosas, el Señor designó a 72 y lo envió de todo delante de sí por toda la ciudad. Y estaban por ir. Y le decía, en verdad la mía es mucha y pocos son los obreros. Y aquí yo envío como cordero en medio del lobo, no lleve ni bolsa ni sandalia. Cualquiera que pase y le dice que tenía que ver para que llevara anunciar el Evangelio. Y en el verso, cuando ellos regresan de darle la noticia de lo que había sucedido, mira lo que dice, regresaron los 72 y gozoso diciendo, Señor, los demonios se nos someten en tu nombre. Y le dijo, veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Y que dice, he aquí yo le doy potestad para hallar serpientes y escorpiones y de poder al enemigo nada le hará daño. Yeshua los envió a los 70. Una pregunta, ¿quiénes fueron los que dejaron de profetizar? 70 personas. Aquí dice 72. Yo no creo que sea casualidad. Yeshua llamó a 12 personas que no tenían nada que ver con los levitas, que eran de Burgos y en su mayoría pescadores, pero que no tuvieran los conceptos, que no tuvieran la idea preconcebida como lo tenían los levitas. Porque el pueblo de Israel perdió esa autoridad, se le dieron a los levitas. También la perdieron porque ustedes escucharon la palabra que hablé del samaritano. Yeshua se la dio a ellos. Y a esos 70 se la está dando también. Aquellos que dejaron de profetizar, bueno, ahora están sanando. No estoy diciendo en cuanto al tiempo, que también no era casualidad que no solamente eran 12, sino que también envió 72. Entonces no tuvo 12 discípulos, tuvo más. Y que también fueron a llevar un mensaje para restaurar en la autoridad del Mesías. Para ir adelantando, vamos al capítulo 20.
20, el verso 2. Y dirigiéndose a él le dijeron, Dino, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad da autoridad? ¿Quién te ha dado? Es el que te ha dado esa autoridad. Respondiendo le dijo, yo también le haré una pregunta, y era cuando Juan no hicieron caso, no obedecieron. Y en el verso 9, que es el que quería resaltar, está hablando de un hombre que plantó una viña. Y la viña es Israel. Y le está diciéndolo él a ellos. Enviaron personas para que ustedes hicieran caso. No le hicieron caso a los profetas, hasta que por último mandaron al Hijo. ¿Y qué pasó? La piedra del ángulo que ustedes, a la persona que ustedes desecharon, vino a ser la piedra del ángulo. Y ellos no se dieron cuenta. Ahí está Yeshua hablando de su autoridad. El 21-27, de ahí del libro de Lucas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Aquí está. No había muerto, pero tiene la autoridad, así como lo fue ungido. Entonces el Padre, a través del tiempo, con el pueblo, ahora con Yeshua, es la persona que tiene el dominio a nivel mundial en cualquier ámbito, tanto en físico como en el espiritual. Que las personas cumplan su rol o su función debidamente, eso es otra cosa. Pero ya él, la parte que le correspondía, va a venir nuevamente. Pero mientras esté ese espacio que no le haya regresado, amigo, haga usted lo bueno en su trabajo, en su casa, o en los espacios que el Padre estableció para con usted, o para con su pueblo. El 21-27, ya lo dije. El 22 tiene que ver con la cena. ¿Y qué le dijo Yeshua? Porque inclusive cuando Yeshua, el pan y el vino que estaba cuando lo que dije en el tiempo que Abraham presentó el diezmo y comieron pan y vino, eso está hablando también ahí de que fue un evento profético anunciado. Pero cuando viniera Yeshua, bueno, si usted quiere ver el reino del Padre, celebre el Pesa del Cordero en su tiempo. Entonces, familia, esto se pone interesante. Sigamos. ¿Y qué dice? Ya estando delante de quién? De los fariseos, y después lo llevan ante Pilato. Pero vamos ahí al libro de Juan, porque el libro de Juan nos da la pista. En el libro de Juan ya hablé de Nicodemo. Vamos al 5, del 19 en adelante. ¿Y qué tiene que ver? Yeshua, pues declarando lo que decía, de cierto digo, no puede hacer nada él mismo si el Padre si no lo ve que el Padre lo hace. Por lo que él hace, eso también hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Mayores obras que ésta le mostrará para que todos se maravillen. Porque como el Padre levanta, da vida a los muertos, así también levantará a los que quieren. Porque el Padre levanta y da vida a los muertos, porque el Padre nadie juzga, sino todo el juicio se lo han encomendado al Hijo. ¿Se acuerdan de Isaías, que él mismo hablará, su boca, su vara? Tiene que ver con ello. ¿Y qué más dice? Para que todos honren al Hijo como el Padre le honra. Y el Hijo honra al Padre y al que me envió, dice Yeshua. De cierto digo que llega la hora, y la hora cuando los muertos y oirán la voz del Hijo de Jehová, y los que oirán vivirán. O sea, Yeshua está hablando de la autoridad que se la dio al Padre, que ellos no le reconocieran, eso es otra cosa, pero él está hablando de que el Padre lo ungió y le dio la autoridad.
Y él no puede hacer nada si el Padre no se lo da. Y lo que él ve del Padre. Ahí mismo en el verso 26 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo le da al Hijo para tener la vida en sí mismo. Y le dio la autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí está hablando Yeshua. Y en el capítulo 19, mire lo que sucede. Y está cuando está con Pilato y toda la gente. Es el yugo romano, el imperio romano. ¿Qué le dije en el libro de Daniel? Que a través del tiempo iba a estar ese imperio. No solamente ese, estuvo el de Babilonia, estuvo el de los medos persas, Grecia, Roma. ¿Se ha cumplido la palabra, sí o no? Entonces voy a lo siguiente. En el tiempo del cumplimiento que hablaba de la profecía en las 70 semanas de Daniel, y cuando se le quitaría la vida al Mesías, Yeshua calificaba. Cuando usted revisa en el tiempo que salió Nehemías con la carta, ese fue el tiempo. Y ese conteo dio precisamente y exactamente cuando se le quitó la vida al Mesías. Entonces, no me explico cómo es que el pueblo de Israel nunca se ha dado cuenta de ese gran detalle, o pequeño detalle, como le quieran poner. Y ese era el tiempo del cumplimiento. La venida de que el Hijo del Padre, el Creador, tenía que morir, porque el Mesías así lo dice, tenía que morir. Para ellos no le cuadra esa profecía porque dice que es demasiado exacta. No le quieren reconocer, eso es otra cosa. ¿Y qué más? Aquí sucede un lenguaje. El 11. Jesús le respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada. Te arriba por esto. Los que te entregaron a ti tienen mayor pecado. En razón digo Pilato. Procuró soltarlo, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas, eres enemigo de César. Esa autoridad, le estoy diciendo, el imperio romano estaba. Y Jesús está diciendo, oiga, ninguna autoridad tuviera de mí si no te hubiese sido dada. ¿Se cumple lo que el Padre estaba diciendo? Sí, en cuanto a que una profecía de un imperio que ni siquiera cuando el tiempo se le dio a Nabucodonosor por medio de Daniel, está apareciendo en el tiempo del Mesías y se está cumpliendo la palabra. El imperio, y que tenía autoridad sobre el Mesías, ¿para qué? Para juzgarlo. Lo juzgaron, pero eso es lo que le quitó el derecho entonces. Y eso no significa que Yeshua no fuese el Mesías, todo lo contrario. Se cumplieron las profecías en cuanto a su venida, pero también se cumplieron la autoridad del Mesías. ¿Por qué? Bueno, porque restauró. Dice que todo fue sujeto bajo sus pies y lo vamos a ver en los demás libros. Familia, quería hacer esto en 3 audios, pero me fue imposible, así que vamos para un cuarto audio y ahí sí les garantizo que voy a terminar. Familia, shalom, shalom, nos vemos en un cuarto audio, la autoridad del Mesías.